todos, señoras y señores. En primer lugar, feliz año. Es una satisfacción comenzar pues, con esta ilusión, con este entusiasmo y con esta presencia tan numerosa de personas y de jóvenes, muchos, en el Salón Príncipe de Asturias. Indiscutiblemente estamos muy contentos en el Centro Asturiano de Madrid, todos, y en particular un servidor como presidente de la Casa, de manera que muchas gracias por venir en primer lugar, porque esto quiere decir que tenemos mucha fuerza, mucha energía y que estamos dispuestos a afrontar este año con mucha actividad, que además es muy positiva para todos en los distintos órdenes, en los distintos aspectos, de manera que muy agradecido. Claro, aquí el mérito indiscutible corresponde a Miguel Ángel Rodríguez Bacelar, quien conocido, que ha hecho una difusión significativa y además efectiva, porque yo también soy profesor, sin embargo, aunque canso de decir a mis alumnos que acudan, pues realmente, salvo alguno que se despista, no acude. De manera que tendrás que desvelarnos el secreto, ¿no? Estamos muy contentos porque además... Que tienen examen la semana que viene. Y eso además, pero bueno, seguramente esto sirve de preparación y como incentivo indiscutible de la prueba, porque son temas muy interesantes desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social, y siempre es un aprendizaje, como hace poco me decía un compañero al que me encontré aquí presente, muchas gracias Cándido, etcétera, ¿no? De manera que bienvenidos. El Centro Asturiano de Madrid, que me consta que algunas ya nos habéis visitado, es la casa regional española más antigua del mundo, de cuantas hay repartidas, no solo de los centros asturianos, sino de todas las casas regionales, y hay muchas, sobre todo en América hermana, en América hispana, también en Europa, etcétera, ¿no? De manera que es una casa referencial, y aunque efectivamente representamos Asturias y una parte significativa de los socios somos asturianos, es un proyecto que se abre a todo el que quiere compartir con nosotros pues, estas actividades y el proyecto en sí mismo, que es un proyecto sociocultural, es un proyecto histórico también, vanguardista, asturiano y español. De manera que muchas gracias por venir. Me consta que hay un buen número de profesores también, muy acreditados entre nosotros. Muchas gracias por venir, algunos asturianos. Bueno, pues bienvenidos, porque posiblemente estáis todos en vuestra casa. Aquí un lema que frecuentemente repetimos es que el Centro Asturiano de Madrid es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Y bueno, pues hablando de amigos, tenemos que citar singularmente a las personas que me flanquean en la mesa. Me refiero a Carmen Macías, que ya es una habitual y es siempre una satisfacción compartir con ella, porque lo hace fenomenal. Por eso cuenta con ella Miguel Ángel, ¿no? Aparte de la amistad, que es el título principal. Carmen Macías es periodista de La Razón, el periódico La Razón, y si yo no estoy equivocado, sobre todo trabajas temas políticos, ¿verdad? Sobre todo. No exclusivamente, y apellido. Por eso también quería decirlo, porque ella es amiga del conferenciante, pero aparte de esta condición, de esta amistad, pues hay que decir que fue la primera periodista que se hizo eco de la sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia pionera, por la cual Miguel Ángel Rodríguez Bacelar, que tiene muchos méritos en su haber, consiguió nada menos que proteger un apellido, su apellido materno, considerado bien inmaterial de España. Esto pues, es muy relevante porque abre camino también para otras muchas personas, y estas circunstancias se dan. Bueno, pues todo ello lo recogió Carmen sistemáticamente en el periódico La Razón, de manera que estamos muy contentos por ese seguimiento y también por que nos acompaña hoy, y siempre que ella lo desee, es bienvenida. Ya la consideramos una amiga de la casa, así que estupendo. Muchas gracias, Carmen. Carmen realmente va a ser la persona que presente a Miguel Ángel, porque a mí me habían dado un breve currículum que verdaderamente deslumbra por la brillantez. Él es un hombre joven, pero con mucho talento, como es bien sabido, en toda su trayectoria,
y no solo por este logro al que me acabo de referir, sino por otros muchos y también por los temas que aborda, que nos trae a esta casa. Y entonces, bueno, pues era muy formal este currículum que yo tengo. Casi prefiero que Carmen nos hable desde la amistad, etcétera, de esta trayectoria tan brillante que tiene el mundo jurídico, como docente, como investigador, Miguel Ángel, que realmente pues, es una figura referencial, con su propio despacho y con una actividad verdaderamente encomiable y meritoria. Se da la circunstancia de que él es asturiano, en este caso Miguel Ángel, un hombre muy entregado al Centro Asturiano de Madrid. Tiene buenas razones para ello, porque sus padres, si no estoy equivocado, se conocieron en el Centro Asturiano de Madrid, en otra sede, concretamente me parece que fue en la calle Arenal, cuando esta institución estaba en el Palacio de Gaviria, de manera que es un hombre de la casa desde siempre. Probablemente, si no se hubiese dado aquella circunstancia del conocimiento de sus padres con la mediación institucional del Centro Asturiano de Madrid, pues no estaría aquí. De manera que fíjense ustedes en la relevancia y en el factor emocional tan presente en él y, por supuesto, en todos nosotros. De manera que nada más, muchas gracias por su presencia, y dicho esto, voy a ceder la palabra, según el protocolo que hemos establecido, a Carmen Macías. Muchas gracias. Primero quiero agradecer al Centro Asturiano que a una madrileña como yo me acojan con tanto cariño, porque mi vinculación única y exclusiva por ahora con Asturias es Miguel Ángel Rodríguez Bacelar, que además de amigo es un brillante abogado y también experto en Derecho Civil, profesor de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid. Y claro, de Oviedo yo lo único que conozco y que sé es por Miguel Ángel. Doctor en Derecho, os voy a contar un poco brevemente su currículum. Doctor en Derecho, el día que presentamos su tesis doctoral, recuerdo que ninguno de nosotros pensamos que terminaría llegando a Harvard. Y todavía bromeamos con él sobre este hito. En 2010 fundó Bacelar Abogados, en 2019 es director académico del Centro de Estudios de Investigaciones Jurídicas y desde hace poco director general también. Yo os quiero contar lo que a mí más me gusta de Miguel Ángel, que fue que, y también ocurre mucho con el derecho, siempre la última llave es la que abre la puerta. Y Miguel Ángel es un ejemplo de constancia, de superación, y recorrió un camino muy largo para salvaguardar un legado, para salvaguardar unas raíces. Y muchas veces me he preguntado cuánto tiempo invertiríamos, o cuánto invertirían ustedes, en recorrer este camino, en salvaguardar un legado, las raíces, y si tuvieran que elegir entre gloria o memoria, ¿qué harían? Pues Miguel Ángel decidió el camino más difícil, el de la perseverancia, el de continuar, y supo que, aunque fuera la última llave, él abriría esa puerta. Por eso, simplemente un guión en un apellido es lo que hizo historia y terminó ganando hasta llegar al Tribunal Supremo. Yo me pregunté, y nos preguntamos muchas veces los compañeros periodistas, por qué interesaba tanto a los lectores las cosas de los apellidos. Y nosotros en periodismo tenemos una premisa: siempre interesa lo que es cercano y lo que todos tenemos en apellidos. Y me voy a ir a personalidades que han modificado o han ocultado apellidos. No sé si ustedes ahora que se puede, se modificarían los apellidos, le darían la vuelta, si no, ¿qué harían? Dicen siempre que Pedro Sánchez Castejón no es Pedro Sánchez Castejón, es Pedro Sánchez Castejón, y algunos periodistas le suelen acusar de que oculta el Pérez, no sé muy bien por qué. También hubo algunos políticos que se pusieron el D para hacerlo más aristocrático, así que no sé si se puede o no se puede ser un poco más chic y ponerse el D o el I. Y en todo esto espero que Miguel Ángel nos dé un poco de luz. Es verdad que durante este tiempo Miguel Ángel recibió muchas consultas, y también en el ámbito periodístico. Yo tenía amigas que me preguntaban que no tenía mucha relación con su padre y que quería quitarse el primer apellido. No sé si por eso se puede hacer, o que sus hijos no tengan el apellido que no le gusta. También ha habido algunos asesinos, como el asesino de La Baraja, que cambió de nombre.
se hacía llamar ahora Rubén Galán, y no sé si con ello cree que ya no tiene nada que ver sus delitos, o por lo menos consigue borrar la pena de telediario. Pero no solo Miguel Ángel viene a hablarnos de apellidos, también nos va a hablar del cambio de género, porque ahora se puede todo. Y en algunas de las sentencias que ha habido, hay cosas curiosas que espero que Miguel Ángel nos aclare, porque últimamente un hombre condenado por violencia machista se cambió de sexo en el registro y pidió el indulto. ¿Eso se puede? ¿No se puede? ¿Están mal informados los acusados, los que intentan hacer esa triquiñuela? Yo espero que Miguel Ángel nos resuelva todas estas dudas y decirle que estoy segura que sus madres, su padre estarían muy orgullosos de todo el camino que han aprendido, y que creo fielmente que después de todos los líos políticos que estamos teniendo en estos últimos días, y de que ayer doy fe que pasó y estuvimos horas en el Senado, pues a lo mejor Miguel Ángel debería estar en un ámbito público, y que la política se sigue perdiendo a un gran orador. Te doy la palabra. Bueno, muchísimas... Esto no hay que apretar el botón, ¿no? Ya, vale. Generalmente la gente suele decir dos cosas sobre migratoria. Una, que no necesito micrófono porque hablo bastante alto, y otra, que me enrollo bastante. Entonces voy a empezar como siempre con una mentira piadosa, que es que voy a intentar ser breve, a los efectos de que luego podamos iniciar algún tipo de coloquio, de luego sin preguntas, que creo que puede ser bien enriquecedor. Lo primero, los agradecimientos de rigor. Muchísimas gracias a Valentín, presidente del Centro Exterior de Madrid, que, como muy bien ha explicado, es la casa regional más antigua del mundo. Esto no solo es una casa regional, de hecho es una institución. No me quiero repetir porque es la tercera vez que vengo invitado a esta casa, pero esta casa, si vemos quienes la fundaron, la primera junta directiva directamente es un consejo de ministros del siglo XIX. O sea, esto es un auténtico lujo. Yo les aconsejo a todos ustedes, cuando termine el acto y se hayan cansado de escucharme, que miren lo que tienen las paredes y verán nombres precisamente relevantes en la historia y en la democracia de este país. En la democracia, incluso antes, muy anterior a la democracia, puesto que esta casa fue fundada en el siglo XIX. Valentín, gracias, como siempre, por contar conmigo para ver que hago una charla en el Colegio de Abogados. Te acuerdas de mí para que venga aquí a contarla de una manera un poquito más informal. No va a ser del mismo rigor que requiere una institución como es el Colegio de Abogados. Yo creo que va a ser mucho más amena. Yo aquí me encuentro como en casa y me encuentro mucho más a gusto, y para mí es un honor, Valentín, obetense como yo, porque bueno, asturianos somos todos, pero luego nos ha ido bien. Eso es importante, el detalle, luego nos ha ido bien. Y es un honor, como digo, el poder estar aquí. Y por supuesto, bueno, pues como siempre, gracias a Carmen. Carmen es muy amiga mía, me tiene amenazado, no puedo decir desde hace cuántos años, porque dice que luego la gente hace cálculos. Pero muchos años, muchísimos años, realmente es de la familia para mí, básicamente es como si fuese mi hermana, y todas las palabras que me ha dedicado de tremendo cariño, evidentemente, vienen derivadas sobre todo por ello. Yo te quiero agradecer porque vayas acompañado en todas mis apariciones públicas. Siempre te he pedido que me presentes. También cuando presentamos la publicación de mi tesis en el Colegio de Abogados, estuviste allí, y para mí es un honor, no solo por el cariño que me tienes, sino por el hecho de que eres una periodista de primer nivel que lleva toda la vida, incluso antes de acabar la carrera, vinculada a esta profesión, y por tanto nadie mejor que tú para hacer esas funciones. Y además es verdad, como ha comentado el señor presidente, que la primera persona que sacó la noticia de la que voy a hablar parte de mi exposición, que yo, la verdad, me sorprendió mucho que tuviera interés periodístico. Voy a contarles un secretillo. El primer periódico que me llamó no fue La Razón, pero no voy a decir cuál. Entonces yo se lo dije a ella y me dijo: ni se te ocurra, ni se te ocurra. Y esto fue un viernes y me lo aguanté, me puse a lo aguantar hasta el lunes, lo sacó ella, y estuve 6 meses que casi contraté un jefe de prensa. O sea, yo no era capaz de medir la repercusión que podía tener la sentencia. Yo, evidentemente, me llevé una alegría muy grande cuando la gané, pero para mí era algo que quedaba en el sector más personal, privado, familiar. No sabía que pudiera tener tanta repercusión. Y claro, como muy bien decía Carmen, que me acuerdo que me dijiste que era la noticia con más lecturas digitalmente el periódico de finales de 2021. Todo el mundo tiene apellidos, me decía ella siempre. Es que todo el mundo tiene apellidos.
A lo mejor no todo el mundo tiene hipoteca, o a lo mejor no todo el mundo tiene un trabajo por cuenta ajena, o a lo mejor no todo el mundo quiere desgravarse algo de lo que está aprobado ayer en el Senado en funciones del Congreso de Diputados, pero todo el mundo tiene apellidos. Entonces, a todo el mundo le importa un poco a nivel personal qué es lo que puede pasar con sus apellidos, y he descubierto durante este tiempo, porque no paramos de recibir consultas en mi bufete, que hay gente que tiene apellidos que son raros, o que entiende que son raros, y que quiere intentar de alguna manera preservarlos. Y llevamos haciendo un trabajo desde mi despacho ímprobo. Tengo que decir que no me he hecho millonario, como me dice mucha gente, porque la mayor parte de las consultas en realidad no pueden llevarse a cabo en un proceso ni registral ni judicial, pues porque no cumplen los requisitos tan específicos que tiene gran parte de lo que les voy a hablar. Pero sí me he dado cuenta, pulsando lo que la gente nos consultaba, que esto es un tema que interesa muchísimo. A la gente le importa la denominación que pueda tener, y le importa sus ancestros, y le importa el hecho de que un apellido es algo más que aparece en un DNI, sino que tiene una impronta inmaterial, me van a permitir incluso que me ponga un poquito sentimental, de raíces, de lo que es un legado de la familia, de algo que viene de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu abuela, de tu bisabuelo, de tu bisabuela, y que tiene una historia. ¿Qué es lo que quería preservar el legislador en la Ley de Registro Civil del año 57, a la que me referiré porque cuando yo inicié el procedimiento era la que estaba en vigor, y que tengo el honor de ser, no es que la sentencia del Supremo sea importante porque sea una sentencia del Supremo, sino que soy el único caso en España donde se ha producido un cambio de apellidos. En realidad es mentira, porque yo no me cambié los apellidos, era mi hija. Yo no hice cambio, lo hizo mi hija, ahora lo explicaré por qué. El único cambio de apellidos que había en España con el único motivo de preservar el apellido, porque se iba a extinguir. Lo digo porque hay mucha gente que conoce que se ha cambiado de apellidos. O sea, el cambio de apellidos no es algo tan inusual, incluso en la unión de apellidos. Hay muchos casos, incluso de políticos famosos. Ruiz Gallardón, hijo de un señor que se llamaba José María Ruiz de primero y Gallardón de segundo. Su hijo, que fue alcalde y presidente de la Comunidad de Madrid, es Ruiz-Gallardón, por ejemplo. Álvarez Cascos. Hay muchos casos de gente relevante que ha conseguido unir sus apellidos, o que lo hicieron sus padres. Pero lo hicieron mediante la acreditación de uso, que es algo que es bastante subjetivo. Es decir, demostrarle en todo caso a la autoridad registral que es que se le conoce así, que por tanto hay que regularizar el conocimiento, digamos, fáctico de lo que hay en la calle con mi propia identidad. Pero el único caso que hay en España, sea judicial o registral, donde hay un cambio de apellidos solo porque, en este caso, el Tribunal Supremo dijo que había que preservar el apellido, en este caso tengo el honor de ser el mío materno, Bacelaar, porque es un bien inmaterial, un legado de España que está a punto de perderse, puesto que quedábamos 9 personas como primer apellido, 11 segundo, es el mío. Artículo 58 de la Ley del 57 es el único caso en el cual se ha aplicado en el Estado español desde que existe, es decir, desde el año 57. Y eso pensaba que no le interesaba a nadie, pero es verdad que al final pues hay mucha gente que ha preguntado porque tiene apellidos raros. Hemos encontrado casos donde hemos podido encauzarlo. Lo bonito que tiene mi caso yo creo que es precisamente abrir camino y que otras personas, que son una minoría, para que nos vamos a engañar, puedan también optar por esta vía, sobre todo con el cambio que hemos tenido, porque ahora hay otra ley, que es la Ley de Registro Civil del año 2011, y que bueno, intentaré explicar un poco de una manera llana y espero que amena qué es lo que podemos hacer a día de hoy a ese respecto. Pero bueno, de lo que va a tratar un poco la conferencia pues es un poco de lo que es la identidad de una persona. ¿Qué nos define? El nombre, los apellidos y nuestro género. Y el legislador ha decidido que todo es cambiable, cumpliendo una serie de requisitos. Lo último es lo del género. Lo voy a dejar para la parte final de mi conferencia. Voy a analizar la ley que entró en vigor el 28 de febrero del año pasado. Yo pensaba que iba a tener poco recorrido porque va a haber un golpe electoral, pero bueno, ya saben ustedes que va a tener recorrido, así que la conferencia está de rabiosa actualidad, porque todavía vamos a tener unos cuantos años esa ley. Y sí, voy a comentar algún caso. Tenemos 2 casos nada más de denegación en España, lo tengo todo bastante controlado, y casos que yo no comparto desde el punto de vista de lo que ha fundamentado los 2 jueces, los 2 son en Canarias,
y que bajo mi punto de vista van a ser revocados por parte de la Dirección General de Registros de Notariado, bueno, ahora de Fe Pública, que le han cambiado el nombre, pero vamos, que sigue siendo lo mismo. Y voy a empezar por lo más fácil. Vamos a seguir un orden, vamos a hablar de cambio de nombre, de apellidos y de género. Voy a empezar por lo más fácil, que es cambiarse el nombre. No saben ustedes lo fácil que es cambiarse el nombre en este país. Básicamente es pedirlo. Y ya prácticamente acabaría esta parte de la conferencia. Ya está. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Lo que nos dice la ley es que el nombre, bueno, se puede elegir libremente. Pues cuando nace un niño por parte de sus padres, el único límite es que no atente al orden público ni al decoro. No sé por qué los profesores, esto cuando lo he explicado en clase, tengo aquí alumnos míos, siempre pongo el mismo nombre, el mismo ejemplo, perdón, es un ejemplo bastante chusquero, pero yo creo que se entiende bien. Pues no le podemos poner al niño Adolf Hitler, como comprenderán ustedes, pues no, queda feo. Entonces, pues sí, afecta al decoro, luego en el patio del colegio pues puede tener problemas, incluso para acceder al trabajo. Eso es a lo que se refiere a la ley con que no afecte al decoro, ¿no? Pero no pone ningún otro requisito. De hecho, la propia ley actual del 2011 dice que no hay que vincular el nombre al género. Es decir, que si le queremos poner a una niña Pablo, tampoco pasa nada. Y si le podemos poner a una niña Pepe, tampoco pasa nada. Y he dicho Pepe, no he dicho José, porque tampoco hay ningún problema con los seudónimos. No hay que vincularlo al género. Lo dice expresamente la ley del 2011. Otra cosa es que nosotros tengamos una cultura social de que un hombre tiene un género. Eso se sigue manteniendo, yo creo, como un uso costumbre. Pero si alguno de ustedes tiene un niño y le quiere poner María, que sepa usted que puede. Yo no se lo aconsejo. Pero que sepa usted que legalmente, por poder, puede. Cuando hablamos del cambio de nombre, pues nos ceñimos básicamente, según la ley, a las normas que regulan cuando ponemos el nombre en primer lugar. Es decir, ponga usted el nombre que quiera, hace una petición al encargado del registro civil del domicilio, que no atenta al decoro ni al orden público, y lo único que se pide como extra, aunque no explicita muy bien de qué manera, es que se diga que se le conoce más o menos de dicha manera. ¿Esto cómo se arregla? Pues con un correo electrónico, si no les estoy tomando el pelo, pues unos recibos de la tintorería, 2 testigos que vayan allí a decirlo. Lo de los testigos que vayan allí tampoco lo aconsejo, porque hay registradores que no aceptan, dicen que ellos no están en un juzgado y que no están para tomar declaraciones. Pueden ir al notario, hacer una declaración o un papel escrito así en plan privado. Y será trasladado al Ministerio Fiscal, los señores que defienden el orden público, pues si les parece mal. Yo he hablado con varios fiscales sobre este tema y me dice, si la señora se quiere llamar Maripepis, ¿quién soy yo? Me dijo un día fiscal. ¿Quién soy yo para fastidiarla a esta pobre mujer? Pues salvo que quiera llamarse Hitler, Mussolini o alguna cosa de este tipo, pues no me meto. Pues que haga lo que le dé la gana. Siempre informan, este ministerio no tiene nada que oponer. Y se hace. En 2 meses lo tienen resuelto. Con lo cual, la parte de cambio de nombre ya me la he ventilado. Es muy sencillo. El tema de los apellidos, aquí ya sí voy a tardar un poco más, es un poquito más complejo. Los que venimos heredados del derecho romano, como digo yo, el verdadero derecho, y no esto que había al norte del río Rin, la Common Law y todo esto que tenían los bárbaros, tenemos una vinculación con respecto a los apellidos y la filiación. Es decir, lo que es la defensa del propio orden público, en el sentido de que todo el mundo tiene derecho, empezando por el Estado, de saber de dónde viene usted. Por eso son importantes los apellidos y por eso, para que nos entendamos todos los que venimos del derecho romano, lo de cambiar apellidos es complicado. En España es muy complicado, bajo mi punto de vista excesivamente complicado, pero también lo es en Portugal, también lo es en Francia. Como hobby me gusta un poco explorar el derecho comparado, también lo es en Italia. Todo lo que tenga que ver con lo que es el mundo latino, desde el punto de vista jurídico, es muy importante. Los que hayan estudiado derecho romano, paterfamilias, todo esto viene de ahí. Es decir, ¿qué linaje tiene usted? Yo quiero saber de dónde viene usted. ¿Qué filiación tiene? ¿Por qué? Porque es importante, porque igual usted quiere heredar el día de mañana. Quiero saber quién era su padre, quién era su abuelo, qué tipo de derechos tiene, y para eso está el ordenamiento jurídico. Si todos ustedes miran su DNI, el DNI ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años. No me acuerdo exactamente cuándo lo monta el franquismo, creo que fue a finales de los años 40. El DNI, no me acuerdo exactamente del año.
que fue a finales de los años 40, luego por 47 o 48. Era una manera que tenía el Estado de no controlar a la gente. Al principio tenías que poner hasta tu profesión, tenías que ponerlo todo. Estaba también el grupo sanguíneo, que no me parece una mala idea, tu profesión, tu estado civil, absolutamente todo. A día de hoy se han ido quitando cosas, pero si cualquiera de ustedes coge el DNI, verán que hay una cosa que no se ha quitado, que es el nombre de pila de nuestro padre y de nuestra madre. Fíjense, el nombre de pila. No preguntan los apellidos, no aparecen los apellidos. ¿Por qué? Porque son los suyos. Lo primero que tenemos en el anverso es nuestro nombre, primer apellido y segundo apellido. Y detrás vamos a ver hijo de. Claro, es que son los apellidos de esos señores, el primer apellido que es el transmisible, ahora no hay preferencia del varón sobre la mujer, están ya en nuestros propios apellidos. Por lo tanto, ya es una manera de identificarnos. Luego ya si uno quiere más información, pues que pide una nota en el registro civil y la tendrá. De momento es un registro público, no sabemos lo que durará. Por tanto, ¿por qué cambiarse los apellidos es tan difícil en España? Porque es una cuestión de orden público que nos vincula directamente con el derecho de filiación. Y lo dice expresamente tanto la ley del año 2011, que es la que está en vigor, como la ley del año 1957, y el reglamento del año 58. Que pasa una cosa muy curiosa, estas son cosas que pasan nada más que en este país, y es que tenemos un reglamento en vigor del registro civil del año 58 que en realidad reglamenta, es decir, explica una ley que está derogada desde el año 2021, que estuvo 10 años en vacatio legis para los no juristas, es decir, desde el 2011 hasta 2021 no estuvo en vigor. Estas cosas solo pasan en España porque estamos a otras cosas. Al fin, acaba y conviene recordar quién hace las leyes. Las leyes no las hacen los jueces ni los catedráticos, las hacen los señores diputados. Y luego los senadores hacen como que hacen algo. Pero básicamente los hacen los diputados, lo que llaman las Cortes Generales. Los señores que estaban cubriendo ayer, seguramente mi buena amiga Carmen, pues esa gente es la que hace las leyes en este país. Y claro, pues no están para estas cosas, están para otras cosas. Están ahora preparando una ley de amnistía y demás. Seguro que alguien luego me pregunta por el día de amnistía. Siempre me pasa. Que no tenga nada que ver con esto. Pero no tenemos un reglamento que todavía regule la actual ley del registro civil y se sigue aplicando en todo lo que no contravenga la nueva ley, se sigue aplicando el reglamento del 58. De hecho, les diré más. Hay registros civiles en España donde no se aplica ni la ley del 2011. Por ejemplo, yo voy a decir uno que conozco personalmente, Pozuelo de Alarcón. Y me dicen, encargado del registro civil, es que hay que actualizar no sé qué software y no lo tenemos. Entonces usted presenta cualquier resolución y tienen, o sea, presenta una petición y tiene una resolución fundamentada con la ley del 57, que lleva 3 años derogada. Las cosas solo pasan en España. Claro, me da la razón, no recurro. Que fue cuando fui a inscribir a mi hijo, que nació en Pozuelo por 300 metros, porque nació en el Hospital Quirón, que está a 300 metros de Madrid. Y cuando fui ahí se enteraron que yo era los apellidos. Directamente me dijeron, lo registra usted, si no me moleste. Pero no me venga con su amiga la periodista. Venía ya preparado, digo, no me venga, por favor, regístrelo usted directamente. Me metieron ahí y me pusieron delante de un horario, regístrelo como le dé la gana. Directamente. Yo iba con la sentencia, digo, a ver cómo le explico yo a esta gente que al niño me lo tienen que registrar así, igual que a la hermana, porque cuando yo empecé los trámites fue por su hermana, ¿no? Y bueno, por eso es tan complicado, como digo, el cambiar los apellidos, porque cambiaríamos la filiación. Y el Estado quiere saber quiénes son nuestras líneas paternas y quiénes son nuestras líneas maternas. Por lo tanto, no. Lo primero que tengo que decir es no puede uno cambiarse el apellido por uno que le mole. Primer requisito de la ley, que también tenía el año 47. Tiene que pertenecer legítimamente al peticionario. Es decir, nosotros podríamos pedir, o veremos si nos lo dan o no y cumplen esos requisitos, el cambio de apellidos, cualquiera que tengamos, por uno de nuestros ancestros. O sea, viene usted con pues un certificado de nacimiento de su tatarabuelo, por línea paterna, y puede pedir el cambio. El primer requisito se cumple. Pero es que a mí me gusta mucho, estoy acordándome de un tema de actualidad, yo soy muy de actualidad, sobre todo en esta casa, que me siento muy cómodo. Se murió el humorista Arévalo, dice su hija, le quiero rendir un homenaje, me voy a poner Arévalo de apellido, pues va a ser que no. Arévalo era un seudónimo, no me acuerdo cómo se llamaba el pobre hombre, pero no sé, Arévalo pues era un nombre artístico. Digo, a lo mejor no, seguro que si lo pide con un cambio de segundo nombre, se lo van a poner.
se llama María Arévalo, pues yo creo que sí, pero no se puede poner Arévalo de apellido. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que había una identificación consolidada en el mundo artístico con este señor, con la expresión Arévalo, no es un apellido que haya pertenecido legítimamente a ninguno, ni a este señor, ni a ninguno de sus ancestros. Lo primero que quiere el Estado es preservar la línea. Por lo tanto, no nos podemos cambiar de apellido por un apellido que no nos pertenezca. Borbón me mola. Pues va a ser que no. Más no mola tanto, porque no está declarado bien inmaterial. El mío sí. Y Habsburgo tampoco. Y el mío sí. Pues no puede ser. Tiene que tener un linaje que le pertenezca a usted legítimamente. Segundo requisito, ¿qué es lo que más la gente quiere? Unir apellidos. Está todo el mundo obsesionado con unir apellidos. Debe ser porque es más aristocrático o algo por el estilo, ¿no? Ahora van desde el ejemplo de Ruy Gallardo, que además lo usé en el recurso de casación, no me pude aguantar. No podemos unirnos nuestros propios apellidos. Yo, por ejemplo, hay gente que cree que todo esto ya ha tenido muchas repercusiones porque yo me cambié los apellidos. Yo nací llamándome Miguel Ángel Rodríguez, apellido primero, Bacelar, apellido segundo. Me sigo llamando Miguel Ángel Rodríguez, apellido primero, Bacelar, apellido segundo, y les garantizo que me voy a morir así. Yo no puedo unir Rodríguez y guión Bacelar. ¿Por qué? Segundo requisito. No podemos unir apellidos que desciendan de distintos linajes. Precisamente porque confundiríamos la vía paterna con la vía materna. Por lo tanto, ya hemos montado el lío. Ya no es lo que quiere el orden público y el legislador, que es conocer de dónde viene su familia paterna y de dónde viene su familia materna. Si me lo mezcla, ya la hemos liado. Por lo tanto, no podemos unir nuestros propios apellidos y ponernos de segundo el segundo de nuestra madre o el segundo de nuestra padre. Cuando salió la noticia y la sentencia, yo recibí muchas llamadas al despacho y me llamó el encargado del registro civil, no voy a decir de qué población, pero de una capital de comunidad autónoma de más de 400.000 habitantes. O sea, que no era el pueblo de la esquina. Me llama, se identifica y me pregunta, oye, soy un gran admirador de lo que ha hecho usted, ¿me deja que haga un artículo al respecto? Digo, no, haga usted lo que quiera. ¿Quiere hacer un artículo? Pues muy bien, haga un artículo. Pues muchas gracias. Pero me gustaría hacer una pregunta. El señor me está dando a mí una pregunta. Dígame, dice, ¿por qué me unió usted sus apellidos? Digo, joder. Encargado del registro civil de una ciudad de más de 400.000 habitantes. Y me está haciendo esa pregunta. Digo, porque la ley no me deja. Dice, ¿cómo que no le deja? Dice, no me deja. Le hace usted el artículo 57 del registro civil del año 57, que era de tan vigor, y se lo leyó y me dijo, además lo leyó delante mío. Y me dice, digo, joder, ¿cómo está el patio? Digo, pues menos mal que usted es funcionario público y se encarga del registro civil de una ciudad de más de 400.000 habitantes. Y digo, pues yo lo he hecho. Digo, no le han recurrido, ¿verdad? No, menos mal. ¿Quién le va a recurrir? Y el fiscal no se opone, no, el fiscal es que no se lo cree directamente. Que básicamente en civil, en penal trabajan mucho, pero en civil digamos que tiene una vida los fiscales bastante más relajada. No me opongo, pues ya está. Pues no, pues mire, no se puede. No se puede hacer. Otra cosa es que lo puede hacer en sus hijos. Que eso es lo que hice yo. Es decir, cogí a mi hija. Mi hija se apellidaba, cuando nació, Rodríguez García. No, muy glamuroso no es. Pero si a mi hija le ponía de primero Rodríguez-Bacelar, se cumplía el requisito. ¿Por qué? Porque para ella Bacelar es un apellido legítimo que pertenece a su padre. Y los dos apellidos vienen de la misma vía. En mi caso no, en mis descendientes sí. Por lo tanto se cumplía el segundo requisito. Y tercera, muy importante. Tiene que ser una situación consolidada de hecho que según la ley del año 57 no tiene que haber sido generada por el propio peticionario, pero que la actual ley del 2011 lo han quitado. Lo puede uno generar. O sea, puede empezar a poner en todos los documentos que no sean públicos la unión de apellidos que le interese, cumpliendo, como digo, estos requisitos. Yo les enmiendo su primer apellido con el de segundo de su padre. Claro, eso es imposible en un recién nacido. Bueno, es que si yo les cuento, yo es que soy un poco obsesivo. Si yo les cuento que yo empecé a preparar esto cuando la madre ya estaba embarazada de 3 meses, claro, yo ya es que cuando nace la niña, yo ya tenía todo el pleito montado. Porque yo sabía que iba a haber problemas. Porque yo me vuelo los problemas, claro. Yo sabía que iba a haber problemas. Y yo sabía que no puede pedir uno en el registro civil la consolidación de hecho porque se le conozca a alguien que acaba de nacer. Y que aunque yo diga que a mí todo el mundo me llama Bacelar, es verdad,
y que la gente me conozca por Rodríguez Barcelá, Rodríguez Barcelá, Rodríguez Barcelá. Me pasaba un poco como a los políticos, Rodríguez Zapatero. En el caso, digo el caso de Rodríguez Zapatero porque era Rodríguez I, Zapatero II, o Pérez Rubalcaba. Tampoco eran apellidos compuestos, ¿no? Pérez de primero y Rubalcaba de segundo. Pero a mí me pasa un poco parecido. La gente me suele llamar Barcelá o Rodríguez Barcelá. Yo creo que me llaman Miguel, pero bueno. Me suelen llamar así, habitualmente. Pero eso es como me conocen a mí, no como conocen a mi hija, que mi hija pues, no está en el tráfico jurídico, no está en el tráfico de nada, porque es un bebé recién nacido. Se hizo la petición cuando tenía 3 días de edad. Bueno, básicamente cuando la madre se pudo desplazar porque la obligaron a ir físicamente, a hacer una declaración. Cuando la madre se pudo desplazar. Yo fui con toda la experiencia. Pero entonces, ¿qué podía hacer yo si no puedo acreditar la consolidación de uso de una niña de 3 días? Y entonces es cuando descubrí el maravilloso artículo 58 de la Ley del Registro Civil del 57. El Estado salvará un apellido español que esté en vías de extinción. Tiene que ser español y en vías de extinción. Lo de las vías de extinción era muy sencillito de comprobar. Para eso tenemos el INE. Además, uno lo puede ver, INE.es. Si ponen cualquiera de ustedes en el INE apellidos, ya les sale. Y puede ver la frecuencia de apellidos que tiene cualquier apellido. Pero además puede ir al INE, que está al lado de Plaza Castilla, y por 8 o 9 euros te dan un certificado. Yo soy muy de certificados. Si hay que hacer las cosas, se hacen bien. Yo me estudié un montón de resoluciones de la DGRN y la gente iba con listines de telefónicos para decir, mire qué pocos apellidos hay por el listín telefónico. Es verdad que eran cosas hace 10, 15 años, ¿no? Pero bueno, con lo fácil que es pedir por 7, 8 euros, en su momento serían 1000 pesetas o 500 pesetas, al INE un certificado, pues ya lo tenemos arreglado. Ahora está informatizado y te lo dan en el acta directamente. Y en aquel momento, yo ahora no sé cómo está, en aquel momento había 9 bacelares de primero y 11 de segundo. De manera que la capacidad de transmitir solo la podían tener, aquí no te diferencian por sexo, y teniendo en cuenta que ya en hipervalencia del varón sobre la mujer daba lo mismo. Capacidad de transmitir es primer apellido. 9 personas sobre 48 millones de habitantes. Y además les digo que conozco prácticamente a todas y no están en condiciones de transmitir, están en condiciones de estar tomando sopitas de agua, básicamente. Entonces tampoco había mucho que salvar. Y me faltaba acreditar que era español. ¿Y cómo lo hice? Bueno, pues la única manera que se me ocurrió y que validaron inmediatamente, bueno, yo pagué a una empresa para que lo hiciera, no me costó mucho, a mí no me parece para trabajo que hicieron que fuera mucho, creo que fueron unos 500, 600 euros. Fueron a pedir todos los certificados de nacimiento por la ley de Barcelá y se saltaron la creación del registro civil del año 1873, más allá y salieron las partidas de bautismo. Llegaron hasta el siglo XVII. El más antiguo que contaron era un tal Gregorio Barcelá, que era cirujano del siglo XVII, sabe, se los sacamuelas. Lo más antiguo que encontraron. Ya no encontraron al papá de Gregorio Barcelá. Pero, ¿por qué era importante eso? Porque al acreditar todo ese dossier pude demostrar que no habían salido de España. Eran señores que nacían y morían en España. El apellido era español. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No se trata solo de salvar apellidos raros, se trata de salvar apellidos españoles. ¿Qué hay más español que Bertín Osborne? Hombre, luego nos caerá bien o no, pero más español. El hombre ahora tiene problemas de filiación últimamente bastante acusados. Si alguien lo conoce, le puede dar mi tarjeta. Pero ¿qué hay más español que Bertín Osborne? Bertín Osborne, vino y queso. Bueno, pues yo lo siento mucho, pero Osborne es un apellido irlandés. Por lo tanto, no podemos salvar el apellido Osborne sobre la base de que sea un apellido español. Estaría bueno que el Reino de España considerase bien inmaterial a lo mejor a Bertín Osborne sí, pero a Osborne como apellido, pues que se ocupe la República de Irlanda. En todo caso, si se quiere encargar del asunto. O Smiths o cualquier otra cosa que tengamos por aquí, que a lo mejor puede haber 2 o 3 generaciones, pero que no tiene una consolidación tradicional española. Yo pude demostrar, de hecho, Barcelá es un apellido gallego que viene de bacelo, que significa en gallego vid. Bacelo viene de Baco, que era dios del vino. Vamos, que me gusta el vino. Y gente que lo puede corroborar. Por supuesto, en cantidades moderadas, es posible en reserva. Por supuesto.
Pero bueno, siempre decía un poco en broma a mis compañeros que es como si fuera descendiente del dios Baco, básicamente. Es un apellido gallego, pude acreditar que era gallego, de hecho todos los antepasados, porque viene por vía materna de manera gallega, no han salido de la Ribera Sacra. O sea que es un apellido más muy vinculado a la tierra, muy vinculado al tema del vino, de la vid, de las uvas, etc. Y acreditando eso, no era necesario intentar demostrarle a nadie que había una consolidación de hecho. Que lo que quería era que se salvase un apellido que era netamente español, que llevaba más de 300 años en territorio español, que por tanto tiene una historia y tiene un linaje detrás, y no merecía desaparecer. Y lo que pedí fue precisamente la unión de esos dos apellidos, porque cumplía el requisito que establece la ley, como digo, de ir de la misma línea en mi pobre hija, que le llevó la resolución con 7 años y todavía no me lo perdona. Dice que es que tarda mucho en escribir los exámenes, ¿no? Que se llama encima Natalia Covadonga, Rodrigo Barcelona García. La pobre está hasta las narices de mí. Dice que se le acaba el tiempo en los exámenes. Bueno, pues la pobre, 7 años tardamos. 7 años. Sigo la petición en el Registro Civil de Madrid. A los 2 años y medio, la Dirección General de Administración y Notariado me dijo que no, porque que me invirtiese el orden y que no molestase. Bien, que esto me lleva a lo siguiente. ¿Podemos invertirnos el orden de los apellidos? La respuesta es sí, lo podemos hacer, pero es un lío. Imagínense cualquiera de ustedes con 40 años, que habrá gente que tenga más años, pero ya con 40 me vale. Con 40 yo creo que es un poco la edad en la que uno piensa todas las ventanillas a las que tiene que acudir y dice esto no, ni de coña. Porque invertir el orden es muy sencillo, es pedirlo. Lo pides y te lo dan. Esa más es objetivo, no está sujeto a ningún requisito. Lo pides y te lo dan. Vale, pues ya está. Que no moleste y que además el apellido que iba a crear, que era Rodríguez-Bacelar, no es un apellido diferente y no se podía salvar. Bueno, me fui al juzgado, el juzgado de primera instancia me mandó a pastar con una sentencia que no existe, porque no existe, de la Audiencia Provincial de Cádiz, pues me la sabía todas y no existe, y otra que tenía que ver del registro mercantil. Luego recurrí la apelación y la Audiencia Provincial de Madrid me mandó a pastar diciendo además que había dicho una barbaridad, y es que Bacelar no era un apellido legítimo de mi hija, sino solo era un apellido legítimo mío, como que los únicos apellidos legítimos son los que tenemos en el DNI. Claro, si la ley me dice que yo para unir apellidos tengo que unir apellidos legítimos míos y tienen que provenir de vías diferentes, de líneas diferentes, de facto me está diciendo que nunca podría unir apellidos. Detalle que se lo olvidó a la Audiencia Provincial de Madrid. Y entonces ya fue cuando el último día de plazo me vine arriba porque no sabía ya, que estaba un poco cansado. A ver, honorarios no me cobraron, porque era yo. No se rían, que hice el cálculo y los 7 años son 12.000 euros. Si me hubiera tenido que pagar a mí mismo. O sea, son 12.000 euros y 7 años y luego los procuradores que también cobran. ¿Vale? O sea, la cosa no era ninguna broma. El caso es que el Tribunal Supremo pues me dio la razón. Es una cosa que no olvidaré nunca. De hecho, se admitió el recurso por vía rápida, que eso es muy difícil. Está la regla del 90, no sé si ustedes la conocen, se lo digo brevemente. El 90% de los recursos de casación que se presentan son rechazados en admisión, solo se admiten el 10%, y del 10 que se admiten, solo se estiman el 10%. Porque a veces te admiten para decirte que no, y explicarte porque esto no puede ser, ¿no? Y me acuerdo, el día que lo admitieron, por vía directa, sin fase de alegaciones, más estaba comiendo con alguien que está aquí, me acuerdo perfectamente, yo ese día supe que iba a ganar. Lo tenía clarísimo. Y efectivamente, 6 meses después me notificaron la sentencia, que es una sentencia que no es porque lo diga yo, es una sentencia maravillosa, 629/2021, del 27 de septiembre. Les recomiendo vivamente que se la lean. Insisto, no es porque yo sea el protagonista de ella, pero es una sentencia absolutamente maravillosa porque durante prácticamente 30 páginas va explicando punto por punto, porque está generando jurisprudencia. Es decir, de hecho, como interés casacional empieza diciendo la sentencia, esto no lo hemos tratado nunca y esto hay que explicarlo. Y sobre todo hay que explicarlo porque, decía, nosotros, el Tribunal Supremo, estamos dictando esta sentencia cuando ya entró en vigor la ley de 2011. Y hay que regular cómo salvamos a apellidos españoles en peligro de extinción, teniendo en cuenta de que ya no está en vigor la ley anterior. Y cómo lo casamos. Y la sentencia, pues, evidentemente, para mí, que lo entenderán, es una obra de arte y una maravilla y es uno de los momentos más bonitos de mi vida. Por tanto, en resumen, ya para pasar a la última fase, que es la de género, cámbiense el nombre, es muy sencillito.
como les he explicado, invertirlo es simplemente pedirlo y cambiar apellidos es algo muy complicado. Pero no se pueden poner apellidos de fuera, tienen que ser apellidos que les pertenezcan legítimamente, registros civiles, quien tenga tiempo lo puede hacer, sin una empresa de genealogía 500 euros le coge todas las notas del registro, incluso van a registros canónicos, y para unirlos nunca podrán unir apellidos paternos con apellidos maternos, ¿vale? Ese es un poco el resumen. No quiero extenderme más porque si no, el pobre Valentín me echaría. Y voy a entrar en el género, que ahora podemos, la autodeterminación de género. Estamos en Europa y somos pioneros en lo que se llama la autodeterminación de género. Nos hemos podido cambiar el nombre, apellidos, y ahora nos vamos a cambiar de sexo. Bien. ¿Cómo funciona esto? Pues de una manera pasmosa, bastante sencilla. De hecho, hay un par de youtubers que se están haciendo famosos porque están haciéndolo, y también creo que ha habido un caso de un abogado que salió en prensa que lo había conseguido ya, que salió en la puerta diciendo lo he conseguido, para que todo el mundo vea lo fácil que es. Fíjense la expresión, autodeterminación de género. Es pedirlo. Lo digo para que no se intoxiquen, sobre todo por algunas cosas que se leen en prensa. Requisitos, ninguno. Y ya podía acabar, pero no, déjame 10 minutos más. Básicamente pedirlo. Bien, la ley que tenemos, que entró en vigor el 28 de febrero del año pasado, lo que pretendía, y yo creo que ha conseguido lo contrario, bajo mi punto de vista, era facilitar a aquellas personas que tenían disforia de género, porque eso existe. Yo no digo que no exista, he dicho que el instrumento jurídico que se ha creado no es el más útil ni el más hábil para ello, y que además no protege al Estado contra el fraude de ley. No hay la más mínima protección contra el que quiera engañar al Estado. Esa ley lo que pretendía era facilitar el trauma que tenía la gente que padecía disforia de género a los efectos de hormonarla, cambiar su apariencia, en fin, que pasaban por una serie de vicisitudes antes de conseguir cambiar su DNI, que le suponía un sufrimiento. Entonces, uno puede estar, y esto quiero ser muy claro, voy a intentar ser aquí muy riguroso en el sentido jurídico, es decir, uno puede estar de acuerdo o no ideológicamente con la idea. Yo lo que voy a decir es que la ley es una mierda. Pero la ley no es que sea una mierda porque a mí me parezca mal lo que pretende ideológicamente la ley. Eso me lo guardo. Que me conoces sabrás lo que pienso. Digo que es una mierda porque técnicamente, en el sentido jurídico, es una mierda. Es decir, no tiene el Estado el más mínimo instrumento para evitar que un señor que se llama José Rodríguez García engañe a todo el aparato para seguir llamándose José Rodríguez García, ser mujer y llevarse una subvención. Punto. No hay el más mínimo instrumento por parte del Estado. ¿Y eso a quién perjudica, bajo mi punto de vista? En primer lugar, a la gente que tiene transgénero, que bastante padecen teniendo transgénero, para que encima el problema que ellos tienen se regule convirtiéndolo esto en un cachondeo. Si yo fuera un transexual, estaría francamente muy ofendido, porque esto no es un chiste y esto no es una broma. Lo voy a resumir muy brevemente. ¿Cómo funciona? Uno va al registro civil y firma una petición. Quiero cambiar de sexo. El encargado del registro civil le va a informar de las consecuencias que tiene eso, para que esté enterado. Le va a preguntar si quiere cambiar de nombre, si quiere adecuar el nombre a su nueva condición. No está obligado. Es decir, que José Rodríguez García puede decir, no, yo quiero seguir llamándome José. El nombre, el apellido, no, evidentemente por lo que he explicado antes. Vale, muy bien. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted conforme? Sí, sí, firma. Bien, váyase. A los 3 meses, en un plazo máximo de 3 meses, le vuelven a llamar a otra comparecencia para volver a preguntarle si sigue estando seguro. No le piden informe psicológico, no le piden hormonación, ni le piden cambio de apariencia física. Es decir, José Rodríguez García puede ir con un traje como este, a la segunda comparecencia también, y a decir que sigue pensando lo mismo. Vuelve otra vez a firmar esa comparecencia y se va para casa. Y ya está. José Rodríguez García le van a llamar un día, le van a dar un auto del juez encargado del registro civil que le va a decir que si cumple la ley, nos gusta o no, pero si cumple la ley, que es mujer. Tiene efectos constitutivos desde el momento en que se produce la inscripción, y José Rodríguez García puede hacer lo que quiera ahora porque es mujer. Pero puede seguir llamándose José, refiriéndose a él masculino, llevando corbata, incluso puede tener una novia porque puede ser lesbiana, José Rodríguez García. O sea, no hay ningún problema. Puede acceder a subvenciones
puede acceder a cuotas electorales, a lo que le dé la gana. Porque en España es un país pionero, es el primer país de la Unión Europea en políticas de discriminación positiva en igualdad de la mujer. O sea, no las voy a contar todas aquí porque entonces sí que se nos va de hora. Por lo tanto, pues puede acceder a todo ello. La ley lo recoge. ¿Qué pasa si un señor pasa a ser señora y pide ayudas? Bueno, pues del momento en el cual se produce la inscripción registral puede pedir las ayudas que quiera como si fuera una mujer. ¿Y qué pasa si José quiere volver a ser José? Le dicen que tiene que esperar 6 meses. 6 meses, para que se lo piense. En el Código Civil te piden 3 meses para divorciarte, para que te lo pienses. Pues esto, para cambiar de género, 6 meses. 6 meses. Y vuelve a hacer lo mismo. Todo, no lo voy a repetir. Petición, 3 meses, comparecencia y demás. Y vuelve otra vez a ser José, vuelve a ser otra vez hombre. ¿José tiene que volver las ayudas? Lo dice la ley. No. No tendrá que devolverlas, tampoco va a poder seguir pidiéndolas, claro. Y si José quiere volver a ser mujer otra vez, pues lo puede volver a hacer. Intentos infinitos, cada 6 meses. Lo que pasa es que a partir del segundo ya tienes que ir por ley de jurisdicción voluntaria. Te meten un juez para ver si hay un poco de cachondeo. Entonces ya meten a un juez, pues ya pregunta. Entonces ya el juez dice, a lo mejor el juez puede decir, oiga, pues si no le importa, vamos a llamar al equipo técnico adscrito al juzgado para que le vea al psicólogo. No es que se le pida al psicólogo como requisito, pero el juez sí tiene la potestad de pedir un informe forense psicológico. El tema del psicólogo para mí es capital en esto. ¿Por qué? Porque es la única manera. Yo no voy a estar a favor de que la gente se hormone o que se tenga que poner otro peinado o tenga que ponerse un vestido de mujer o una corbata de hombre. Pero la única manera que tenemos que detectar si hay fraude o no hay fraude es meternos en la psique de esa persona. Esa persona dice que se siente de otro género. ¿Cómo podemos saberlo? Con un informe psicológico. ¿Qué dicen los defensores de esta ley? Que, insisto, técnicamente, y lo digo con esta palabra tan soez porque estamos en confianza, que es una mierda. ¿Qué es lo que dicen? No, hemos quitado el informe porque patologizamos el transgénero. Digo, pero vamos a ver. Primero, habría que preguntar a un transgénero, que yo sí conozco gente transgénero, si es una patología o no es una patología, porque una de las principales reivindicaciones que hicieron los transexuales toda la vida, y lo consiguieron, es que la seguridad social cubriera los gastos de la operación. Explíqueme usted cómo quiere luchar que en la sanidad pública le pague una operación y no haya una patología detrás. Eso primero para empezar. Pero vamos a dejar atrás el debate. Bien, ¿que un psicólogo supone patologizar la transexualidad? Miren, yo me dedico sobre todo al derecho de familia. Todos los días en el juzgado de familia, en Gervás, en la calle Francisco Gervás, se están pidiendo que psicólogos estén dictando informes para ver cuál es el progenitor más apto en casos de separación y divorcio a los efectos de ostentar la custodia del menor. ¿Estamos patologizando la paternidad? No, lo que pasa es que es el único instrumento que tenemos, mediante la ciencia de la psicología, para poder ver cuál tiene mayor capacidad parental. Y a nadie se le ocurre decir que estamos patologizando la paternidad y la maternidad. Simplemente es un instrumento. Y en el momento en el que lo hemos retirado tenemos que hacer un acto de fe, que no se le escape. Hay un youtuber que está haciendo esto, y entonces claro, cuando le hacen las entrevistas en la tele tiene que tener mucho cuidado. Porque claro, explica todo esto que es un cachondeo y luego dice que no es mi caso porque me siento mujer. Porque claro, si hace una declaración en plan, esto es un cachondeo y todo esto que estoy diciendo es mentira, hombre, claro, ahí hay una prueba donde evidentemente incluso podría ser susceptible de un delito. Podría ser susceptible de un delito contra la habitación del Estado. Sí, sí. Pero claro, mientras a ti no se te escape en el bar, ni con nadie que te escuche o tal, ¿cómo podemos meternos en la cabeza de alguien que le permitimos ser José, que le permitimos llevar corbata, que le permitimos vivir exactamente igual que vivía antes, incluso si estaba casado con una señora, seguir casado? Porque existe el matrimonio de personas del mismo sexo y que no nos está tomando el pelo para engañar al Estado, pues de ninguna manera. Y ya termino con las dos únicas resoluciones que he encontrado y que existen, que son las dos de Canarias, curiosamente. Una es del 18 de septiembre de 2023 y la otra es del 17 de julio de 2023, que deniegan el cambio de sexo solicitado. Yo entiendo a estos jueces, me solidarizo con... A uno le hicieron una entrevista y claro, decía lo mismo que yo, es que estamos desprotegidos, no tenemos ningún instrumento. Y hombre ya, hijo, pero tú aplicas la ley, eres el Poder Judicial.
O sea, si yo mañana fuera magistrado, que no cara la nueva, a mí la ley no me gusta, pero yo la tengo que aplicar. Lo que no puede ser es que yo cambie la ley porque no me gusta. Uno es un señor del Ejército del Aire, un militar, que claro, quería por discriminación positiva ascender. Entonces, claro, se lo leo muy brevemente, una de ellas. En este caso se deniega porque no existe cambio físico de don Rodrigo. Tampoco solicitó el cambio de nombre refiriendo que considera su nombre también es de mujer. De la misma manera se autorrefiere masculino, no evidenció ninguna exposición de género en el contexto, no ha aportado ningún informe psicológico. Creemos que lo que quiere es ascender por su profesión de sargento del Ejército del Aire y a promocionar a subteniente. Hombre, yo estoy de acuerdo con que seguro que quiere esto. Estoy seguro. Sujeta y quiere ser subteniente, pues me parece feo. Pero oiga, es que usted está denegando en un auto un cambio de género por una serie de cosas que la ley expresamente, no es que haya que inducirlo, dice que no se necesita. Esto se va a recurrir y evidentemente se va a echar a la basura. Lo digo porque luego la prensa me dice, es que tengo 2 resoluciones y tal. Pero mira, la prensa se hace eco, los hace famosos. La segunda, denegación de la solicitud. Es del todo incongruente y contrario a las máximas de la experiencia que una persona que se siente mujer lo manifiesta a través de la rectificación del sexo en el registro civil antes compartido con familias de llegado. ¿Cómo que es incongruente? Si es lo que dice la ley, lo que tiene que hacer, manifestarlo en el registro civil. No existe, tampoco se ha puesto en contacto con ninguna asociación de transexuales. Ay, es que tengo que ponerme en contacto con alguna asociación. Y yo, para ser asturiano, tengo que ponerme en contacto con la asociación de centro asturiano. Y no lo dice la ley. Es que incluso quiere conservar su nombre masculino, lo cual es indicativo de fraude. Es decir, dice que es indicativo de fraude lo que el artículo 44 dice no tendrá que cambiar el nombre propio, punto 4. Oiga, que saque una oposición. Que sí, que la ley es una mierda, que esto es una tomadura de pelo, que lo han hecho los señores que sabemos que lo han hecho, que no saben derecho, los del sí es sí, que ya lo sé. Pero hombre, que es usted magistrado, un poquito, y luego se ha ido para casa y todavía hacen entrevistas. Dice, es que claro, es que como no tenemos defensa, pues me las invento, me cambio el artículo 44 y ya está. Esto, lo digo un poco en broma y ya termino, pero esto no es bueno para el Estado de Derecho. Cuando una ley no funciona y es una basura, hay que cambiarla por los trámites establecidos en la ley. Por eso esto es una democracia. Y esto es un ordenamiento jurídico y es un Estado de Derecho, pero no lo parezca. Pero lo que no puede un juez es meterse en el poder legislativo y hacer lo que le dé la gana. Esto no es bueno. Y no es bueno porque luego se recurre, luego esto habrá que quitarlo, la DGRN dirá otra cosa, en fin, generamos inseguridad jurídica al ciudadano. No se le hace ningún favor al ciudadano con este tipo de resoluciones. Yo estoy de acuerdo con lo que piensan estos jueces, ya se lo digo, esto es un cachondeo, pero no podemos no aplicar la ley. La única solución que hay, bajo mi punto de vista, es introducir un informe psicológico, como tienen otros países de nuestro entorno. Creo que el país que más, creo recordar que el país que más se parece a nuestra regulación es Dinamarca. Pero claro, yo siempre digo que todo lo que hay al norte del río Rin son gente mucho más sensata, son gente donde en el metro no hay tornos. Entonces, claro, cuando tú le cuentas que puede haber gente que se invente un transgénero porque quiere conseguir una subvención, se lo cuentas a un danés y te mira así. Claro, es gente que cuando compra el periódico, pues deja en un cestito el dinero y se lleva el periódico. Aquí haces eso y se llevan todos los periódicos. Toda la tirada. Y ni siquiera sabe para qué se lo llevan, pero es que es gratis. Claro, esto es como cuando estamos de vacaciones y vemos a los alemanes en los buffets libres, que dicen, ¿pero qué hacen estos señores? Y dice en español, es que es gratis. Claro, hay que entender un poco la sociedad, porque al final el derecho lo que hace es responder a la sociedad, a la sociología, ¿no? Y es verdad que nosotros pues tenemos que poner tornos, tenemos que poner vigilantes y tenemos que intentar de que no nos lleven los periódicos, la prensa y ni las subvenciones directamente. Decían el tema, y termino ya, el tema de la violencia de género. Si un señor se quiere cambiar de sexo después de estar investigado, ya solo denunciado, por un tema de violencia de género, no, la ley dice expresamente que no le va a afectar, ¿vale? Es decir, que cuando hay sentencia ya es mujer, va a seguir siendo condenado por violencia de género, con la pena mayor que tiene con respecto a la violencia doméstica. Pero ojo, que a prisión de mujeres. Efectivamente. Derecho penitenciario determinativo, eso sí que le afecta.
Y dicen, ¿qué soluciones hay? Ninguna. A mí me consta, ya termino, que lo que están haciendo las prisiones son truquitos de prisión. Yo ahí vengo con unos expertos en derecho penitenciario, en plan de, los mandamos a enfermería, los cambiamos al módulo no sé qué de preventivo, o sea, se inventan triquiñuelas porque no hay un solo instrumento legal, porque un señor que cambia de género y se le inscribe como tal con efectos constitutivos y está en Acarameco, si cumplimos la ley se tiene que pasar al módulo de mujeres. Lo siento, tal cual, condenado con la pena de violencia de género, bien, pero al módulo de mujeres. Y creo que ya me voy a parar, igual me hago un poco. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes de nada quería terminar dando las gracias a Valentín. Para mí esto es muy importante y muy emotivo estar aquí. No tiene nada que ver, aquí hay gente que ha estado en la conferencia del Colegio de Abogados. Allí fue mucho más serio, ¿no? Evidentemente. Pero yo he creado un apellido que es Rodríguez-Bacelar, que solo tiene 2 personas en el mundo, que se llaman Natalia y Alonso. Y ese apellido existe porque Saturnino Rodríguez y María Luisa Bacelar se conocieron en el centro asturiano en el año 1958, porque mi padre tuvo las narices de sacarla a bailar. Tuvo las narices. En eso era como yo, bastante tímido. Y gracias a que eso pasó, estamos hablando de esta sentencia. Ya no es que estuviera aquí o estén mis hijos, sino que hemos unido 2 apellidos de 2 señores que un día en el año 58 pues se conocieron en esta casa. Por lo tanto, esto para mí es muy emotivo y esta charla se la quiero dedicar muy especialmente a su memoria, cuando nos han fallecido, y se la quiero dedicar a ellos. Muchísimas gracias. Pues enhorabuena, Miguel, porque ha sido una conferencia extraordinaria, les voy a decir, y como siempre además, de manera que estamos encantados. Y vamos, porque no queremos abusar, pero ya sabes que cuando quieras siempre contamos contigo, porque nos traes unos temas muy bien abordados, con el mayor rigor, muy amenos, y como decía antes Carmen, tienes un pico de oro, de manera que estupendamente, de manera que fenomenal. Vamos a ver ahora, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Me parece que había alguna mano levantada. Manos, veo 3 y creo que el orden es la señora, después usted y luego por aquí adelante. Venga, pues adelante, por favor. Sí, esa causa del tema de violencia de género, que es que yo creo que hay un poco de lío con todo este tema. Usted ha comentado el caso en el que una persona esté, sea un varón y se comete es denunciado por violencia de género, y en ese momento, posteriormente, dice, no, yo ahora me siento mujer y me cambio. Ahí es cuando dice que no se permite. Tú has cometido unos hechos siendo varón y vas a ser juzgado siendo por esa situación de hombre, ¿no? Eso es así. No es exactamente así. No sé si has acabado tu pregunta o te contesto ya. No, y la pregunta era si eso ocurre posteriormente. Por ejemplo, en un caso en el que a lo mejor estás te vas a separar, tienes miedo de que te denuncien y dices, pues ahora digo que soy mujer. ¿Qué pasa en esos casos? Vamos a ver, el cambio de sexo tiene efecto desde el momento en el cual se produce la inscripción, la rectificación, mejor dicho, registrar. Eso evidentemente tarda un poco. Cuando salió la ley, otra de las noticias que leía en la prensa, me acuerdo que era una oposición a bombero, que llegó un señor que fue al notario, dijo que se sentía mujer, se fue con la declaración notarial y dijo que quería hacer las pruebas de mujer. No, mire usted. O sea, también una ley puede ser muy mala, pero léansela, por Dios, que es castellano, léansela. No, lo que tiene efectos es la rectificación registral, y como ha visto se tarda un poco. Tiene que pedir cita, primera petición, otros 3 meses, calcule unos 6-7 meses. Hasta que no se produce la rectificación no cambia de género, o sea que seguiría siendo en este caso un hombre. Bien, lo que dice la ley no es que impida el cambio de género en alguien que haya cometido un delito, se lo van a tramitar y será mujer. Lo que pasa es que se le van a seguir juzgando, incluso condenando, por violencia de género, no por el tipo de violencia doméstica. Es decir, no se va a librar de las penas más agravadas que tiene la violencia de género en contraposición con la violencia doméstica, que sería en el caso de que no fuera el varón contra la mujer. ¿Vale? Entonces, eso no cambia, la ley lo recoge expresamente. Cuestión diferente es que un señor cambie de género
y después de cambiar de género con una rectificación registral, pues vamos a suponer que tenía mucha premeditación y mucha alevosía y mucha paciencia. Y a los 8 meses de conseguirlo va y le mete una paliza a su mujer. Pues es violencia doméstica. Pero tiene que ser hechos cometidos con posterioridad a la rectificación registral. Si se han cometido con anterioridad, ya da igual, aunque se llame Maripepis, va a ser violencia de género. Cuestión diferente es que si Maripepis va a la cárcel, pues lo que les he comentado. Eso evidentemente sí que cambia. Caballero. Sí. Yo tenía la duda de que, claro, el cambio de sexo pues, requiere una operación, es más costoso. Cambiarse de lugar de nacimiento. Y bueno, pues yo he nacido en Villanueva de Alcaldete, quiero ser de Alcázar de San Juan, que parece que tiene más rango. Lo digo porque ya mucha gente no nace en su pueblo, sino que va al centro donde está el hospital y la inscriben en el pueblo que no ha nacido. No sé si eso con el tiempo... Bueno, también, o sea, ha habido un cambio con la ley 2011 referente a eso. Bueno, yo también decía que el que se siente más joven, que por qué no le cambian la edad, ¿no? Sí, es tan importante el sentimiento. Y yo también me puedo sentir incluso más guapo y que aparezca en algún documento reflejado, ¿no? Pero, claro, lo de los sentimientos, pues bueno, es bastante subjetivo. Bueno, vamos a ver, por empezar por el principio, para cambio de sexo, desde un punto de vista jurídico, que es de lo que estoy hablando, no se requiere ningún tipo de operación. Eso es algo optativo. Es decir, ya lo he explicado, José Rodríguez García, José Rodríguez Fernández puede ser mujer toda su vida, pues siguiendo este cambio, sin haberse hecho absolutamente nada, ni un cambio de peinado. ¿Vale? No es necesario. Otra cosa es lo que uno quiera hacer anatómicamente para sentirse a gusto consigo mismo, que ese es otro tema. Que ya le digo yo que los que tienen disforia de género es su principal preocupación. Sí. No lo que pasa en la subvención de turno. Su principal preocupación es que cuando se miren al espejo se sientan bien. Por eso no se debe de frivolizar con este tipo de cuestiones. Referente a lo que usted indica, la ley de 1957 decía que cuando nacía alguien se podía inscribir, es decir, que apareciera como nacido en uno de los dos sitios, donde haya nacido físicamente o donde residía cualquiera de sus padres. Esto en Asturias era muy habitual. Yo tengo grandes amigos que eran de Navia, de Luarca, de tal, pero nacían en Oviedo, la gente de bien va a nacer a Oviedo, lógicamente. Y luego ponían en el DNI, aparecen nacidos en Luarca, en Navia y tal, porque sus padres eran de allí. En la ley nueva del 2011, que entró en vigor en mayo de 2021, se ha terminado eso. Salvo que vayan a sitios como Pozuelo de Mar, donde no aplica la ley y puedes hacer lo que te dé la gana. Pero si se aplica la ley, dicen que no puede ser, porque realmente es una cuestión de fe registral. Entonces hay que poner obligatoriamente donde ha nacido un señor. Entonces yo tengo un hijo que por toda la vida pues va a poner que ha nacido en Pozuelo de Alarcón, que ya me dirá usted que quito yo Pozuelo de Alarcón, que he estado 3 veces en mi vida. Pues es pozoleño, creo que se llama. Bueno, es pozoleño, es asturiano, pues lo hacemos donde nos da la gana, lógicamente. Pero en el DNI pues va a poner Pozuelo de Alarcón, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero ahora ya no se puede cambiar de ninguna manera, es una cuestión de fe registral, es decir, dónde ha sucedido un hecho geográficamente y por seguridad jurídica hay que ponerlo así. Muchas gracias. Y también usted, por favor. Sí, hola, buenas. Quería preguntar, porque no me ha quedado claro el requisito de españolidad del apellido, porque el apellido Osborne, tengo entendido que esa familia lleva viviendo aquí 200 años, y en cambio otros apellidos de antiguo linaje a lo mejor han venido de Italia o de Alemania, de Francia. ¿Cuáles son los requisitos concretos para considerar que X apellido o Y apellido es español? Requisitos como tal no hay. Yo opté por la vía que he comentado antes, referente a demostrar que durante 300, en mi caso fueron casi 400 años, es un apellido que no había salido de la zona de territorio nacional español. De hecho, probablemente el apellido debió de dar el salto, cuando hablamos de que Gregorio Bachelard debió dar el salto de Portugal en la época en la que ambas coronas estaban fundidas. Es decir, cuando Felipe IV era también rey de Portugal, posiblemente por las fechas. Hay genealogistas que además le pueden decir de dónde viene un apellido, de dónde no viene. Por ejemplo, me he encontrado con... mi sentencia tiene mucho éxito en Euskadi, porque allí hay apellidos
rarísimos. Y aunque a alguno le moleste, pues es territorio español. Entonces hay una asociación precisamente de genealogía que te demuestra de dónde viene un apellido haciendo un estudio histórico sobre el mismo. Eso también nos puede valer. En mi caso yo opté directamente por los certificados. Frente al tema de Osborne, entiendo lo que dices. Lo que pasa es que es notoriamente conocido que es un apellido irlandés. Es decir, lleva 200 años en España, lleva razón. Pero es que no es español. Es que vino de donde vino, vinieron a hacer Jerez. De hecho, vinieron ingleses, lo que pasa es que el origen es irlandés, aunque realmente lo que vinieron fueron británicos. Lo que vinieron es a hacer Jerez, y te salió muy bien, todo hay que decirlo. Vamos, yo soy un gran defensor también del Jerez de la zona. Pero es un apellido que claramente no es de allí, aunque aparezca 200 años. Luego, que a juicio del requerido, el encargado del registro civil o del juez, en su caso, pueda indicar que, pues mire usted, me parece que aunque la naturaleza del apellido sea irlandés, creo que ya tiene una tradición en España, yo lo veo complicado. En el caso de Osborne, que lo pongo de ejemplo, es un ejemplo muy didáctico, lo uso también en clase, es porque es muy claro que no lo es. Es como si te hablara de McCallaghan. O sea, hay casos que son muy claros, muy llamativos, aunque lleven mucho tiempo aquí. Entonces, la única manera que se me ocurre en derecho, porque la ley evidentemente no te dice cómo lo tienes que hacer, pues es tirar para adelante, demostrar. Yo aconsejo saltarme el inicio del registro civil, meterme en registros canónicos de bautismo y entrar en 300, 400 años, que parezca ya que es irrebatible, y luego si puedes acceder a alguna asociación de genealogía que te demuestre que esté ligado pues, a una ribera, a un pueblo, a un oficio, a alguna trayectoria histórica de la zona, pues también te puede ayudar, pero no hay un requisito muy objetivo más allá de lo que he podido explicar antes. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, por favor. Has hablado de modificación de apellidos y la supresión. ¿Se puede suprimir un apellido? ¿En qué sentido? ¿Suprimir de quedarte sin uno? Eliminarlo, sí, por cualquier circunstancia. No, vamos a ver, suprimir en el sentido de que me lo quito y me quedo con uno, no, porque España es imperativo tener 2 apellidos. Esto depende de la ley personal. Pongo a veces el ejemplo de Argentina. En Argentina su ley personal solo tiene un apellido, entonces no necesitan 2 apellidos. Me refería porque te llevaras mal con tu padre o hubiera habido algún tipo de maltrato o algo así. Eso no es supresión, podrías pedir un cambio. Un cambio, pero quitarlo, o sea, como si no existiera nunca, ¿no? En el caso de que haya habido condena de violencia de género, la propia ley lo recoge y te lo facilita para quitarte el apellido de tu padre. Vale, quitártelo en el sentido de cambiarlo, cuidado con esto. Es que hay que tener cuidado que no es lo mismo cambiar que quitar. No, claro, o sea, tú con un apellido no te puedes quedar. ¿Vale? Con un apellido no te puedes quedar. Y tampoco te puedes quedar con los de tu madre habiendo un padre reconocido como tal. De hecho, bueno, hay casos incluso que son muy raros, ya no de suspensión, sino de retirada completa de patria potestad con delitos gravísimos del propio padre contra el menor, o sea, retirada completa de patria potestad y el apellido ahí seguía. O sea, lo de quitar el apellido ya, es que trasciende el tema de la propia creencia de esa persona, ¿no? Pero en el caso de violencia de género, sí es verdad que se recoge expresamente que si ha habido una condena de violencia de género se puede realizar un cambio por otro apellido del mismo linaje del padre o el cambio poniendo el apellido de la madre, que es lo más habitual que suele hacerse. El intercambio con el apellido de la madre en primer lugar, que además eso con una mera petición es suficiente. Quitarse el apellido no. Y a colación de esto, indicar por el tema de las nacionalidades, que es algo bastante habitual, la Argentina tiene un apellido. Te nacionalizas español y también se cumple la ley, porque los legados de registro civil no se sabe la ley. La ley dice expresamente que si tú adquieres la nacionalidad española, pero vienes con una nacionalidad anterior que solo tiene un apellido, se puede mantener la configuración. O sea, tú podrías tener un apellido si te has nacionalizado siendo español. Sin tu ley anterior personal, como puede ser Argentina, que es el que estoy usando de ejemplo, te lo permite. Bueno, pues en la práctica no es así. Que me tiene usted que decir aquí un segundo porque yo tengo una línea que hay que cubrir. Yo tengo una clienta rusa que se apellidó en segundo a Pérez, porque dice, me voy a poner algo español. O sea, es que digo, bueno, no que le pregunten el segundo apellido ruso del padre, de madre o algo. No, yo me puse Pérez porque se empeñaron en que tenía que poner ahí algo y así él quedaba más español. Y Pérez le parecía muy español. Pero bueno, esto es Españistán. Pues si no hay más preguntas, agradecemos
a todos la presencia y muy enfáticamente esta magistral conferencia del profesor Miguel Ángel Rodríguez Bacedán y también, por supuesto, a la presentadora, la periodista Carmen Macías. Muchas gracias y les emplazamos a la próxima. Gracias.